Damos gracias a Dios por un nuevo mensaje que queremos compartir en esta hora. Nos ha costado un poquitito, agradezco su paciencia y vamos a entregar la palabra de Dios, como siempre, a través de esta plataforma y a través de internet con los hermanos que se conectan. Le damos la bienvenida. Y vamos a iniciar este mensaje de este día sábado, titulado Viene en una nube con poder y grande gloria. Ese va a ser el título de este mensaje que encontramos en Lucas 21, versículo 25 al 27, que dice lo siguiente: y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Vienen tiempos difíciles sobre el mundo y dice que la naturaleza se va a conmocionar, incluso la luna y las estrellas. Por eso que cuando viene la gloria del Señor antes, poco tiempo antes, entonces van a ser tiempos que debemos prepararnos. Y sigue diciendo el versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Ese es la antesala, es lo previo a esta gran venida que estamos esperando y que queremos irnos con Él, porque esa es la idea. A pesar de todos los problemas y las dificultades que el enemigo pueda poner en nuestra vida, usando en este caso la naturaleza, usando los hombres que van a querer hacer una ley dominical, usando enfermedades, usando hasta la familia, para poner tropiezo a la palabra de Dios. A pesar de todo eso, va a haber un pueblo que va a obtener la victoria, pero no es para cobardes, es para valientes realmente. Y la promesa es en Apocalipsis 16:15, que dice: he aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Ahí están mostrando que hay que velar, que hay que estar vigilante para aquel día no nos tome como un ladrón que viene en la noche y la gente no sabe a qué hora va a ser su delito. Así que debemos estar muy atentos y preparados. En Mateo 24:10 al 12 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado, el amor de muchos se enfriará. Qué difícil el momento son los que nos esperan. Dice que van a tropezar, que unos a otros se aborrecerán, y eso de tropezar significa los engaños. No hay el discernimiento, el colirio para poder ver, para poder estar apercibido y preparado, como habíamos visto recién que decía velad. Y de eso vamos a explicar en este mensaje, que para poder ver aquel que viene en la nube con poder y gran gloria, va a ser un pueblo totalmente especial. Y tiene que ver con nuestra vida, ver si nos estamos engañando a nosotros mismos o no, porque no significa nada, no nos da seguridad el hecho de pertenecer a una iglesia, de pertenecer al pueblo final, o no nos da la seguridad el dejar de comer carne, no nos da la seguridad el estudiar la Biblia. Ninguna de esas cosas puede darnos una seguridad o una tranquilidad, pensando que cuando vengan estos eventos difíciles, entonces la persona se vaya a salvar. Y voy a poner el caso, la historia de Jim Jones, un famoso predicador que le decían reverendo allá en la iglesia metodista en los Estados Unidos.
quien a los 25 años fundó el primer templo llamado, la primera iglesia llamada el Templo del Pueblo en el año 1956. Quizá ustedes conozcan esta historia o se recuerden de aquel hombre que provocó un suicidio masivo allá en las Guyanas, en Centroamérica, casi en Centroamérica, por ahí, de 913 personas que se mataron el 18 de noviembre de 1978, que tenía muchos seguidores en los Estados Unidos, cada uno de los cuales le daba todas sus posesiones como dinero, le daban los seguros, las propiedades, todo lo que ellos tenían para poder ingresar a su iglesia. Y fue tanto el éxito y tanta la oposición también, que se mudaron a Guyana, a una tierra llamada la Tierra Prometida, hasta que llegó un congresista de Estados Unidos a ver cómo vivían y se enteró que se maltrataban las personas, se enteró de que Jim Jones decidió matar al congresista antes que saliera en su viaje en avión de vuelta a los Estados Unidos para que no diera este informe desfavorable. Y una avioneta logró escapar y dio aviso. Y otras personas le dispararon y murió el congresista. Y él sabía que los que escaparon iban a volver con el ejército a tomarlo preso. Entonces le dio a sus seguidores, a estos casi 1.000 seguidores, le dio jugo de uva con cianuro y murieron por envenenamiento. Algo similar a lo que pasó allá en Masada, en esa fortaleza que estaba arriba de un monte, porque de ahí tomó la idea. Así que este hombre realmente comenzó bien. No es que era un ateo y miren lo que hizo. Por eso que debemos nosotros ver bien qué clase de cristianismo tenemos. Y aquí, bueno, acá lo vamos a mostrar, el asunto este de Jim Jones, de cómo él, desde pequeño, él ya estaba con las cosas de Dios. Por eso yo le decía, no nos da seguridad, mis hermanos, el estudiar la Biblia. Tenemos que estar siempre preparados, siempre tratando de estar vigilantes o velad. Vamos a poner nuestro primer PowerPoint aquí en esta plataforma que estamos viendo. Aquí está la persona de la cual le estaba comentando en Guyana, la tragedia de Guyana que fue famosa con Jim Jones. Este predicador innato, como le decía, que fundó el Templo del Pueblo allá en Guyana, hizo que se murieran, que se mataran cerca de 1.000 personas. ¿Cómo puede ser un seguimiento tan ciego o un convencimiento, tanto poder en la palabra, para que las personas dejaran su hogar en los Estados Unidos y fueran a un país lejano y se fueron al campo? Vean que ni el campo nos da seguridad. Es muy interesante el análisis que debemos hacer de nosotros mismos, si acaso estamos en los caminos o no estamos en los caminos. Y por eso que viene esta ley dominical, donde va a terminar de tamizar al pueblo de Dios. Por eso que la preparación es muy, muy importante, mis hermanos. Y de eso queremos reflexionar en este día de sábado, en la tarde. Queremos ver lo que puede ser que esté produciendo un obstáculo en nosotros para poder lograr realmente esa comunión verdadera y no como la de Jim Jones, que no era una persona que no leyera la Biblia, no era una persona que no orara, no era una persona que era un mundano, no, iba hasta vivir en el campo. Muchos de nosotros todavía no tenemos el privilegio de vivir en el campo. Ese es la meta, ese es el objetivo que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, él hizo un complejo allá en Guyana y podemos ver con las cualidades de este hombre. Por ejemplo, acá, cuando él era niño, ya era un ejemplo porque le enseñaba la Biblia o predicaba ya desde muy pequeño, 5, 6, 8 años, como vamos a ver en este video, cuando él de pequeño, bueno, es una película donde cuenta su historia y ya él de pequeño que servía al Señor, tenía el don de la palabra, tenía el don de la administración, podríamos decir. Vamos a ver aquí a Jim Jones cuando era bien pequeño. A ver si acaso ahí lo pueden ver. Vamos a ponerlo. Merciful Savior, thou most worthy judge eternal.
suffer us not at our last hour. For Ahí any están pains haciendo of una death especie de fall. sepultura, de velorio a un animalito que murió. You stop making that noise, Albert. I didn't do nothing, Jimmy. You've been making noises all through the service. That's no way to show respect for the dead. Will you hurry up, Jimmy? I've got to get home. We haven't had the hymn yet. My mom don't care about that. I told you not to do that no more. Now, so I'll sing the hymn. Rock of ages, fled from me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood. Ahí podemos ver un ejemplo de esta vida que quizás nos pueda engañar a nosotros mismos, haciendo muchas cosas sin darnos cuenta de que estamos totalmente lejos de Dios. Y es la manera de ser, es el carácter, es todo lo que nosotros podemos nosotros estar en esa comunión cada día, no perderla, porque hasta la predicación no nos garantiza que podamos estar bien, o la obra misionera, o dar el diezmo, o hacer cualquier actividad, participar de la cena del Señor, guardar la fiesta. No nos da ninguna seguridad para que cuando aquel que va a venir en las nubes podamos estar en pie, sino que a cada momento, a cada instante, debemos velar, porque como dije recién, son muchos los obstáculos, los problemas que el enemigo pone delante de nosotros para detenernos. Fenómenos naturales, fenómenos sociales, familiares, como recién dije, también vecinos puede ser, o cualquiera que se oponga a esto y quiera ser usado como fue usado Pedro, por ejemplo, cuando estaba con el Divino Maestro, que el Señor tuvo que decirle: Pedro, Satanás está hablando por medio de ti. Vean, qué tremendo, cómo podemos identificar nosotros esta vida que estamos llevando. Cada día tenemos entonces que depender del Maestro, ¿no? Y tenemos el otro ejemplo de Judas. Bueno, ese fue un caso muy particular, el de Jim Jones, incluso lo vimos cuando era niño, pero de Judas, voy a comentar lo que Elena G. de White habla de esta persona que era uno de los discípulos en el deseo de toda la gente, en la página 260. Y ahí también tenemos la clave para poder ver si acaso estamos realmente en el camino o no lo estamos, aunque participemos, aunque seamos dirigentes. Ahí se ve. Dice así: cuando Judas se unió a los discípulos, no era insensible a la belleza del carácter de Cristo. Claro, quizá usted se emociona, usted le gustan los temas, le gustan los sermones. Judas era igual, sentía la influencia de aquel poder divino que atraía las almas al Salvador. Pero el Salvador leyó el corazón de Judas, conoció los abismos de iniquidad en los cuales éste se hundiría, a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Y aquí ella va a tocar el punto por el cual no se mantuvo Judas, porque Pedro también cometió una grave falta, pero él volvió, se arrepintió. En cambio, Judas no lo hizo. Y aquí viene el secreto. Dice así: Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos, escuchó las mismas preciosas lecciones, pero la práctica de la verdad requerida por Cristo contradecía los deseos y propósitos de Judas, y él no quería renunciar a sus ideas para recibir sabiduría del cielo. Entonces ahí tenemos en parte la clave que por qué él cae y no se mantuvo, porque no puso en práctica las verdades que requería el Salvador. No había esa comunión íntima, verdadera, y sobre todo el orgullo, ¿no? Porque el orgullo nos quita esa comunión. Una persona orgullosa jamás va a entrar en una relación verdadera. Va a ser como Anás, como Caifás, que tenían una forma de la religión, pero su corazón era malo. Entonces ahí es donde hay que trabajar. En Lucas 21, por eso que el Señor presenta señales para ver que tenemos tiempo todavía,
que cuánto nos queda para poder hacer estos cambios en nuestra vida, y habrá señales en el sol, decía, en la luna, va a haber una conmoción, pero con el propósito de Dios de que pulir los hábitos, pulir nuestra forma de ser, y entonces dice, verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y grande gloria. Y en Mateo 24 le añade más, dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Gloria al Señor por eso. Y esa es la preparación que no debemos descuidar a cada instante, porque el tiempo pasa rápido y debemos hacerla en forma minuciosa, porque el Señor permite estos eventos, señales, para poder despertar a sus hijos. Y estamos viendo cómo la tierra se calienta más rápido que el océano, por ejemplo, con estas catástrofes que está produciendo el calentamiento global. Cómo el hemisferio norte está sufriendo más porque tiene más masa terrestre del planeta. Las temperaturas están aumentando, estamos teniendo incendios por doquier. Por ejemplo, la temperatura de los Himalayas se ha incrementado un 0,5 grados. En Alaska 2 grados ha aumentado en la mitad del tiempo. ¿Qué hablar de Groenlandia, que se está derritiendo hoy en día con un aumento de temperatura de 3 grados en alrededor de 20 años? Algo que nunca se había visto. Cuando se derrita Groenlandia, escuche bien, habrá un aumento en el nivel del mar en varios metros. Tenemos por otro lado en las iglesias la frialdad y el acomodo de la doctrina en todas las iglesias, y la práctica de hipnotismo, por ejemplo, que la toca la persona y ella se cae, programas neurolingüísticos con aquellos que ministran la palabra para poder captar más personas, usan técnicas de marketing para poder hacer que las personas se levanten y se bauticen, diciendo 20 personas, yo creo que hay aquí, allí hay una, hay 5, hay 10, con una estrategia de marketing. No puede ser que se metan, se unan, se mezclen todas estas cosas que son ajenas a la palabra de Dios. ¿Y qué decir del dinero? Cada vez desaparece más el dinero físico, el dinero efectivo. Por ejemplo, en Suecia casi no se usa el dinero, todo ahora va a ser electrónico, y es muy peligroso porque así va a tener mayor control el enemigo sobre el pueblo de Dios. ¿Y qué decir de los movimientos LGBT? O sea, que se refiere a los lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Entonces, ¿cómo se dan leyes en los gobiernos? Se le da todas las facilidades para violar la palabra de Dios a estas personas, y distintas señales por todos lados, por donde miremos. Por ejemplo, en Illinois se hacen filas para comprar marihuana en forma legal hasta 30 gramos. Distintos países, ya partiendo con Uruguay y hasta en Chile, dicen que se están dando estas cosas. Se dice que es para uso medicinal, para uso recreativo. Y 11 estados en Estados Unidos ya la han legalizado, y en distintos países del mundo. En poquito tiempo más, en unos años más, todos esos cerebros de esos jóvenes, por lo general, y otros no tan jóvenes, se va a ir atrofiando más y más. En Venecia, la plaza de San Marcos se inunda cada año con el agua. Holanda, la mitad de los países están a nivel del mar, quedando inundados. Ámsterdam, Rotterdam, La Haya, todos esos países peligran, y las ciudades costeras, ¿qué hablar de las ciudades costeras también? Y tenemos cosas significativas, por ejemplo, allá en Nueva York, como el 24 de septiembre de 1893, se produce un huracán grado 2 allá en Manhattan, allá en Nueva York. Cosas que se pueden esperar hoy en día. Allá en la zona cero se dio. Y
Este huracán de categoría 4 provocó inundaciones en distintos niveles allá. El túnel ese de Brooklyn que uno cruza cuando va de New Jersey a Nueva York, me tocó muchas veces cruzarlo en las campañas que yo realicé. Es un tremendo túnel que va por debajo del agua, porque hay un río que es el río Hudson, que separa estos dos estados, y entonces todo eso se llenó de agua. Y eso va a volver a ser. ¿Y qué decir ahora más para nuestros países, Bolivia, por ejemplo, como el lago salado Popó se ha secado completamente? Hace unos días atrás salió la noticia, cuya superficie era 3.500 kilómetros cuadrados. O sea, esto equivale a la ciudad de Londres. Se evaporó, se fue el agua. Mi querido pastor, acá en Argentina se nos está secando el río Paraná. Así es, en distintos lugares, en distintos países, está sucediendo exactamente lo mismo. Desaparece, por ejemplo, el cuarto lago más grande del planeta en el mar de Aral, situado en Asia. Ese mar de Aral también es famoso, ha salido por documentales, pero este es más grande todavía que el lago de Bolivia. Tiene 68.000 kilómetros cuadrados, equivalente al tamaño de Irlanda. Algo muy grande. Tenemos en China, por ejemplo, el gobierno chino ha informado que se han desaparecido 28.000 ríos en China. Escuche bien, porque esta es una cantidad inmensa. China es un país muy grande y esta disminución de acuíferos en el mundo va a traer sus consecuencias. En Chile estamos viendo cómo ya se hablaba de racionar el agua. Gracias a Dios se aseguró hasta el año que viene, pero llevamos años de sequía en Pakistán, en África, los acuíferos están disminuyendo. Entonces, todas esas cosas nos muestran que debe haber una preparación en nosotros porque esto ya no da para más. En Daniel 12, en el capítulo 12, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, en este tiempo que estamos hablando, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Gloria a Dios, porque el Señor nos deja esta promesa. Pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y eso que la ciencia se aumente, lo vemos cada día con los celulares, con los robots ahora. Por ejemplo, el jugador de fútbol Ronaldo le hacen con impresora 3D, le hacen muñecos, hologramas, cantantes que ya murieron, siguen cantando como Elvis Presley, Michael Jackson y otros, aunque están muertos, siguen dando conciertos, pero con forma de holograma. El robot Sofía. Sofía, una pregunta. ¿Qué tal el viaje? ¿Tú vas en cabina o te traen como equipaje de mano? Viajo en la bodega del avión y tengo que desconectarme para evitar interferencias con los instrumentos de vuelo. Así también aprovecho para descansar. Pero un día me encantaría conseguir un asiento junto a la ventana. Ajá. Oye, ¿y ya te han enseñado algo de España? ¿Te ha gustado España? ¿Te gusta? Ay, sí, le gusta, ha sonrido. He estado varias veces en España, la última trabajando en Galicia, concretamente en Berín, y me encanta. Trato de aprender de cada lugar al que voy. El robot Sofía, que sorprende con su apariencia casi humana. El robot Asimo, que salta, que juega la pelota, que baila, que hacen un sinnúmero de cosas. Si Dios destruyó a los antediluvianos por hacer amalgamación entre hombre y animal, ¿qué pasará hoy en día con todo este juego de la genética en los seres humanos, en los animales, en la comida? Tenemos también autos, carros, le llaman en algunos países, sin conductores, que se manejan solos. Son totalmente independientes, autos voladores, aspiradora robot, lavavajillas automático. Estamos viviendo este gran tiempo final que debiera despertar hasta el más ciego, hasta aquel más frío que una persona con Oscar debería darse cuenta.
mucho más nosotros. Y por otro lado, tenemos también la Babilonia comercial en la cual vivimos, porque hay dos aspectos en la escritura acerca de Babilonia. Una es la Babilonia religiosa y la otra la Babilonia política, pero donde esa política está metida con los mercaderes, con el comercio mundial. En Apocalipsis 18, 11, 13, dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombre. Esta Babilonia trabaja con estos mercaderes que se quieren apoderar del mundo y que vamos a mostrar cómo vivimos y cómo se manejan estos mercaderes delante de nuestros propios ojos. Y se fijaron que ellos trafican con todo tipo de especies, con todo tipo de metales, de distintas índoles, pero el último que mencionaba Apocalipsis 18:13 es que trafican esclavos, almas de hombre. Eso va a suceder ahora, en el futuro, muy pronto, donde todos aquellos hermanos que no guarden, que no guarden el día domingo, van a ser tornados como esclavos y almas de hombre, porque así está escrito. Se va a repetir con la antigüedad, cuando Babilonia tomaba esclavos y siervos. Y esta Babilonia está unida con Apocalipsis 13, que es lo que viene, para lo cual también nos estamos preparando. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Nosotros conocemos esa profecía y esto va a ser mundial, donde todos van a estar involucrados. Y esta Babilonia, que trabaja con esta bestia, con su imagen también, y con los poderosos, con los mercaderes, lo podemos ver, por ejemplo, que manejan el dominio mundial, esta élite grande que se va a apoderar del mundo antes de que venga aquel en gloria y majestad, el cual estamos esperando, se va a manifestar. Y uno de esos ejemplos los podemos ver en las ampolletas. Vean lo que vamos a ver un ejemplo, o las bombillas de luz, que algunos países le dicen, esas que se enroscan en el techo y alumbran, y que al principio eran al vacío, eran de carbón algunas, y después pasaron a ser de tungsteno, que tiene un grado de rendimiento muy alto. Pero fíjense ustedes que hoy en día estos mercaderes las fabrican a propósito para que duren una cantidad de horas y uno vaya y compre más. Este es un ejemplo práctico de cómo están estos mercaderes trabajando, lo que se llama como obsolescencia programada. Obsolescencia programada es cuando los fabricantes, por ejemplo, la impresora o en algunas otras cosas, le dan cierto tiempo de durabilidad, por ejemplo, las baterías de los celulares, y entonces usted tiene que comprar otro celular. Por eso ustedes se dan cuenta de que ahora los celulares más modernos no se les puede cambiar la batería. Y entonces eso tiene un tiempo de duración y cuando se le acaba ese tiempo, 2 años, por ejemplo, 3 años, entonces usted tiene que comprar otro nuevo. Eso es lo que se conoce como obsolescencia programada. Y vamos a ver el caso de la ampolleta como un ejemplo de cómo estos mercaderes están ahí vivos, controlan las riquezas, la economía mundial, la mercadería, como decía Apocalipsis 18, que hablaba de oro, trigo y de muchas cosas, como hay una ampolleta, hay varias ampolletas en el mundo, pero voy a presentar la que tiene más durabilidad, que dura más
de 100 años. Escuche bien, vamos a ver este video de cómo ellos la hacen a propósito para que se quemen, que está en un cuartel de bomberos, ahí la tienen durante muchos años y no se quema esa ampolleta, y eso que fue hecha hace mucho, mucho tiempo atrás. Vamos a ponerla acá, para que se escuche. Si no se escucha, ahí yo les voy a ir comentando. Ahí está. Estoy en la estación de bomberos de Livermore número 6. Aquí tienen la bombilla de luz que ha estado encendida por más tiempo en todo el mundo. Ha estado encendida por 120 años, desde 1901. 120 años. ¿Es esa de allí? Sí, esa es. Ni siquiera La está bombilla. conectada a un interruptor, pero tiene una batería de repuesto y un generador. Así que la pregunta es, ¿cómo es que esta bombilla ha durado tanto tiempo? Fue fabricada a mano no mucho después de que las bombillas comerciales sean inventadas. Y aún así, ha estado funcionando por más de 1 millón de horas, mucho más de lo que se supone que una bombilla actual debería durar. Vemos un ejemplo de cómo esta ampolletita fabricada hace muchas décadas atrás dura más de 1 millón de horas. Y hoy en día nos venden de que son mejores las que inventó Nikola Tesla, la espiral, porque la otra supuestamente la inventó Edison, que él le robó también varios inventos a Tesla. Pero lo que estoy comentándole es real. Podemos ver este asunto de estos magnates que hablaba Apocalipsis 18 en estos ejemplos con cosas reales, con los celulares. Cada vez que usted vea un celular, que compre uno, como las baterías están hechas para que duren tiempo programado, porque por la empresa que los fabrica en muchas cosas. Yo recién mencioné algunas, la impresora, distintas cosas. Y esto es real. Por ejemplo, cuando se inició este asunto de las ampolletas, o de, ¿cómo es que le llaman allá en otros países? De las bombillas de luz, en otros países le llaman así. Y ellos se dieron cuenta de que como duraba tanto esta ampolleta, entonces disminuía las ventas, y se unieron ellos, estos mercaderes se unieron en Europa, en Estados Unidos, para provocar adrede que durara menos tiempo. Y eso hay documentos históricos, hay una historia que se puede comprobar. Por ejemplo, aquí vamos a ir a nuestro PowerPoint nuevamente y vamos a ver esto de la obsolescencia programada que se da, que es real, y que podemos ver la mano de los poderosos, la mano de aquellos que realmente gobiernan el mundo. Ahí tenemos, por ejemplo, este gráfico que está saliendo ahí en pantalla. Este gráfico nos muestra que al principio duraban pocas horas, 500 horas. Después fue aumentando en el año 1890, 600, 700, hasta 2500 horas allá en el año 1920. Pero esto produjo que estos empresarios se unieran para hacer cambiar esto, porque las ventas iban disminuyendo. Por ejemplo, la empresa Osram, que estoy presentando ahí, en el año 1923 bajó de 70 millones a 30 millones la ganancia, o sea, más de la mitad. Entonces, claro, en un año, 1923, 1924, o sea, esto es historia. Y entonces, acá, en este otro gráfico, vemos que mientras más aumentaba el promedio de vida, que está ahí en azul, disminuían las ventas, que están ahí en amarillo. Claro, es lógico, porque si una persona tiene algo y le funciona, ¿para qué va a comprar otra cosa? Entonces estos son documentos históricos, los que les estoy mostrando. Entonces ellos dijeron, vamos a multar a aquellos que le sigan aumentando el promedio de vida a las ampolletas. Y ahí ustedes lo pueden ver, que una multa, le multaban por 1000 bombillas vendidas en francos suizos, porque este material es de Europa. Esto es algo que está documentado ya desde hace tiempo. Voy a poner el ejemplo de, no sé, no lo pensaría usted, pero de las medias de las mujeres, por ejemplo. Porque al principio también duraban mucho, no se rompían, no se agujeraban, no tenían orificio como las medias actuales. Esto es algo increíble, pero práctico,
que nos muestra, son ejemplos de que se oculta las cosas al mundo, se maneja, y que hablar de la energía libre, por ejemplo, en los motores, hay imanes que duran 400 años sin gastar una pizca de energía. Los combustibles que son autosustentables, las fibras sintéticas, las medias, como recién dije, y porque ellos tratan de que todo quede obsoleto, por eso que la energía eléctrica podría ser ya gratis, y no lo es. Bueno, vamos a ver el tema de las medias para documentarnos de lo que le estoy presentando como ejemplos. En la década de 1949, la fibra sintética de nylon reemplazó a la seda en las medias, y era tan duradera que el producto causó furor de la noche a la mañana. Hubo literalmente hordas de mujeres que intentaban conseguirlas. Cuando los fabricantes se dieron cuenta de que habían hecho el producto demasiado bueno, no destruyeron la fibra, pero sí siguieron el ejemplo del cártel de Fibes. Dieron instrucciones a sus ingenieros y científicos para que encuentren la forma de debilitar al producto y así acortar su tiempo de vida para que compren más. Ellos acortaron el tiempo de vida. Ahí podemos verlo. Podemos verlo también ahí como la hicieron demasiado buena. Esos orificios que a usted se le hacen a las damas, sobre todo a cada 3 meses, cada 6 meses, eso es programado. Existe la manera de hacerlas y que dure para siempre. Pero estos mercaderes, como decía la Biblia, manejan el mundo. Esto es algo real. El dinero, ¿qué hablar del dinero? ¿Cómo puede ser que en Estados Unidos hay un banco, el Banco de la Reserva Federal, que fabrica dinero y se lo vende al gobierno americano? No es que el gobierno tenga la máquina como en los otros países, sino que son tan poderosos que ellos se dan el lujo de fabricarlo, tienen el dominio económico. Y ustedes saben que ese asunto del dinero, lo voy a decir rápidamente, es una gran estafa, porque no se tiene respaldo en oro. Esos son billetitos que no tienen un respaldo, una garantía. Y ellos imprimen, y usted tiene que trabajar para poder obtener lo mismo, pero ellos lo fabrican en una máquina. Claro, porque ¿qué les dice algo? Porque si no, se van en guerra contra esos países o contra quienes hablan, lo silencian, lo eliminan. Tienen distintas formas. Entonces, este asunto de las medias es otra punta de iceberg de todo esto, porque antes de que venga Cristo, el Señor, todo esto vamos a tener que vivirlo y pasarlo, y por eso que se requiere una fe potente, una preparación. Y qué decir de la información de los canales de prensa, que están todos controlados, manejados. Por ejemplo, el viaje a la luna, las vacunas, todas esas cosas dan la versión oficial. Y si usted se sale de ahí, entonces como periodista pierde el trabajo. Y aquí algo que muchos conocen, acerca de que vivimos en una sociedad totalmente en las manos del enemigo, por decirlo así, como por distintos lugares se nos ataca sin darnos cuenta, aún en las cosas comerciales de nuestra vida. No solamente las tentaciones que se conocen ya para hacer caer al hombre, al ser humano, sino que además en las cosas prácticas que podemos vivir, que podemos ver, tocarnos con ellas cada día. Por ejemplo, este código, que vamos a poner acá, este código de barra tan conocido, que estamos viendo ahí en la pantalla, que es una forma de control. Este código de barra, que las 2 primeras barras son fijas, no cambian, al medio hay otro par de barras y el último tiene otro par de barras, y eso no cambia. Lo del medio sí va cambiando, si acaso es un televisor, es un refrigerador o cualquier artefacto, no cambia. Pero este 666 está metido en todo, porque la mano del enemigo está ahí. Por eso que nosotros no vivimos, por ejemplo, aquí en Chile, Santiago de Chile, vivimos en Babilonia. Ustedes que están allá en Estados Unidos, en Canadá, como vi que se conectó el hermano Rafael de allá de Canadá, son sociedades que están bajo el servicio del enemigo. Y por eso que el tema de la vacuna, ahí también se aprecia, se ve. Pero claro, algunos hermanos ni siquiera lo ven.
ni siquiera lo relacionan. Todo este enjambre, todo este rompecabezas mundial en el cual estamos nosotros viviendo y la gente, como no lo ve, entonces no se prepara. Por eso que vivimos hoy día en tiempos difíciles. Antes que venga aquel que viene en gloria y majestad en las nubes, el pueblo de Dios va a tener que pasar por estos tiempos difíciles. En 2 Timoteo 3, del 1 al 9, 1 y 9 dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y esos tiempos son los que estamos nosotros teniendo. Y vean que también en Daniel 12 nos da otra pauta diciendo así, desde el 8 al 10. Y oí, dice, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Pero cuando dice ahí, estos entendidos comprenderán, tiene que ver con la vida piadosa para poder entender las cosas, porque si se es impío, no se entienden. Por eso decía ahí, ningún impío va a entender. No es una cosa que como el colegio de las matemáticas, el más capaz, o la ciencia, la filosofía, el más capaz puede entenderla. No, en lo espiritual tiene que ver una cuestión del corazón. Y si usted tiene un corazón duro, un corazón rebelde, entonces no va a entender nada. Por eso que partimos con Jin Young, con aquellos que son religiosos, en otras palabras, aquellos que profesan en las iglesias, profesan creer en Cristo y hacen muchas cosas, pero su corazón está totalmente turbio en tinieblas. Por eso que cuando se inicia en esta iglesia con la reforma, por ejemplo, la bondad con el tiempo se fue transformando en odio, la humildad en orgullo, el amor en vanidad. Se comienza bien como Jin Young, que comenzó bien, comenzó predicando, comenzó enseñando, levantó iglesias, pero vean el fin que él tuvo. Por eso que Anás y Caifás también seguramente cuando jóvenes tenían el amor por Dios, pero ya pasado el tiempo fueron cambiando. Las iglesias comienzan bien en la reforma, pero fueron con el tiempo, fueron cambiando. Y la Escritura nos dice claramente que de vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas. En Hechos 20, versículo 28 al 31 dice así, mirad por vosotros, vean lo que dice la Escritura, y por todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, que Él ganó con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestarlos con lágrimas a cada uno de vosotros. Y ahí dice que se iban a levantar hombres perversos que arrastrarían a los discípulos, y el caso de Jin Young es un ejemplo de eso. En 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El pueblo de Dios tiene que saber para poder apercibirse, para poder prepararse. Y qué decir ahora de los jesuitas, ¿no es cierto? De esta fuerza especial que tiene el papado, donde los individuos trabajan con desde la niñez trabajan con los pequeños ya, y tratan de ganar influencia en los colegios, en las universidades. Y ustedes pueden ver cómo ya sacerdotes católicos van a universidades adventistas, allá en el CETAI, que en Montemodelo, en México, y el CETAI abarca todo lo que es Centroamérica y América del Sur. Entonces, el propósito de ellos es coordinar y ampliar la influencia del Papa
para poder ellos conseguir y derribar los poderes soberanos de los estados y de las naciones y ponerlos, claro, al servicio del pontífice romano, de este Apocalipsis 13, de este Apocalipsis 17 y 18, estos símbolos del papado que encontramos ahí. Pero o sea, la sería la apostasía. claro que sí, la gente no se da cuenta. La compañía de Jesús es hoy en día una fuerza rígidamente disciplinada con más de 50.000 miembros en el mundo. O sea, esto no es una cosa poca. Ellos ocupan lugares estratégicos en distintos países y afectan a distintos personajes públicos poderosos con el cual ellos tienen influencia. Fue fundada como una unidad de inteligencia política por la antigua oligarquía europea, como una nueva herramienta para implementar su objetivo histórico de eliminación de las naciones, de las repúblicas y de las monarquías. La organización jesuita, esta estructura es un modelo, podríamos decir, estrictamente militar y tienen sus alcances, sus tentáculos en grandes organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ese es otro donde están metidos ellos. Es increíble. La UNESCO, ¿para qué decir de la ONU y el Consejo Mundial de Iglesias? Ellos están trabajando en distintas áreas, distintas formas para poder conseguir y donde se va a cumplir Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, donde se le va a dar el poder y la autoridad a la bestia. Es muy grave el tiempo que nosotros estamos viviendo. Ojalá que cada uno de nosotros pueda tomar su lugar, hermanos. Cada uno de nosotros pueda trabajar por el Señor y darlo todo, sin esperar nada a cambio. Eso del ecumenismo, ¿no es cierto? Que parece tan bueno, que los hermanos lo apoyen. Dice que tiene de malo unirse con las otras iglesias. Pero nosotros sabemos en qué va a terminar eso. En Conflicto de los Siglos, en la página 554 señala: los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Ahí termina la cita. ¿Cuántos peligros estamos viviendo hoy en día? Y la Biblia nos da la solución, nos da la alternativa para poder tener un cimiento fuerte, un cimiento inamovible, que tenemos que mirar nosotros el pasado para poder ver la verdadera religión, porque lo que hay actualmente está todo distorsionado, lamentablemente. En Jeremías, capítulo 6, versículo 16 señala: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Dónde tenemos que mirar entonces? Las sendas antiguas, ver cómo el Señor dirigió a su pueblo en antaño para no ser confundidos. En Isaías 58, ahora el verso 12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Gloria al Señor. Ese es tu labor, esa es mi labor, restaurar y edificar las ruinas que han sido destruidas con tantos cambios sociales, con tantos cambios económicos, cambios de la vida práctica con internet, con lo moderno, con los celulares, con la comida transgénica. Todo eso se requiere un pueblo que pueda enfrentar y pueda mirar al pasado y pueda encontrar la verdadera religión y edificar las ruinas antiguas. Los cimientos de generación levantarás y serás llamado, dice, reparador
restaurador de calzadas para habitar. Y que una de las cosas bonitas que podemos ver para solidificar nuestra fe es mirar, por ejemplo, el templo de Dios que se le dio a Moisés, pero que después con Salomón se edificó un templo físico, un templo sólido, y ahí el Señor dejó todo el plan de la redención. Cada vez que queramos aprender, miremos al templo de Dios. Por ejemplo, en las piedras donde fue construido este magnífico templo que voy a poner acá, este templo magnífico que era grande y se produjo un orgullo, ¿no es cierto?, nacional del judaísmo, tiene tremendas enseñanzas. Ahí lo podemos ver nosotros. Cada detalle, las puertas, la altura, las rocas donde se sacaron de la cantera, el servicio de sacrificio que se realizaba ahí, en ese lugar, es algo maravilloso que muchos desconocen y que deben empezar a estudiar este tema. Por ejemplo, acá en 1 Reyes, capítulo 6, versículo 7 nos habla de esto, acerca de las piedras que se pusieron en este edificio, en este templo del Señor. Dice así: mientras el edificio se iba levantando silenciosamente en el monte Moria, con piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. En estas cortas líneas también hay enseñanza. Dice que no se escuchaba ruido, no se escuchaba el golpear de los martillos, porque las piedras se traían acabadas a escuadra, llegar y poner en su lugar. Y eso nos habla de armonía, eso no nos habla de caos, no nos habla de algo grotesco, porque es la obra de Dios. Y aquí la mensajera del Señor menciona qué significan que estas piedras hayan sido traídas acabadas ya y solamente a ensamblarlas en el templo. Dice así: el templo judío fue construido con piedras labradas que se sacaron de las montañas, y cada piedra era preparada para su lugar en el templo, labrada a escuadra, pulida y probada antes de ser transportada a Jerusalén. Miren qué minucioso el trabajo. Dice que era probada primeramente, en ese caso realmente estaba escuadra, que iba a coincidir con la otra piedra que iban a poner al lado. Sigue diciendo: cuando todas esas piedras se encontraron sobre el terreno, la edificación se hizo sin que se oyera el ruido de un hacha o de un martillo. Esta edificación representa, escuche bien, esta edificación representa el templo espiritual de Dios, compuesto de materias traídas de todas las naciones, lenguas, pueblos y clases sociales, grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios e ignorantes. No se trata de sustancias inertes, dice, que deban ser trabajadas por medio del martillo del cincel. Son piedras vivas, sacadas de la cantera del mundo, por medio de la verdad. O sea, nosotros, usted que me está escuchando, yo, somos parte de esas piedras que se han sacado del mundo, por medio de la verdad. Sigue diciendo: y el gran arquitecto, el Señor del templo, está ahora labrándolas y puliéndolas, preparándolas para su lugar respectivo en el templo espiritual. Ese templo, una vez terminado, será perfecto en todas sus partes y causará la admiración de los ángeles y de los hombres, porque Dios es su arquitecto y constructor. Gloria al Señor por eso. Vean, lo mismo que empezamos con este mensaje, diciendo que había que prepararse, había que velar. Estas piedras se están preparando también. Sigue diciendo algo maravilloso: nadie piense que no tiene necesidad de golpe alguno. Escuche bien, por las tribulaciones, los problemas que nos presenta la vida, la adversidad, todo eso. Nadie piense que no tiene necesidad de golpe alguno. No hay persona ni nación que sea perfecta en todas sus costumbres y maneras de pensar. Una debe aprender de la otra. Por esto Dios quiere que las diferentes nacionalidades se asocien para llegar a ser un solo pueblo en sus maneras de ver y en sus propósitos. Así será cumplida
la unión que es en Cristo. Gloria al Señor. O sea, nos muestra que estas piedras que se edificó el templo nos representa a nosotros. Y este templo maravilloso que le estaba mostrando recién, el Señor Jesús dijo, también tiene un aspecto profético, ese templo que le mostré que tiene muchas enseñanzas, dijo el Señor, de cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Imagínense, todos los miles de hombres, de arquitectos, de madera que se usaron, traídas del Líbano, traídas piedras preciosas, cada piedra también, era algo formidable. Sin embargo, el Señor les dijo a los discípulos, miren bien, porque no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se cumplió al pie de la letra. Porque el templo había sido corrompido. Sí, en Marcos 13, 2 dice, Jesús respondiendo les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y hoy, en ese lugar que existe, que es real, está lo que se conoce como el Domo de la Roca. Es una mezquita que se le conoce así con ese nombre, que tiene una cúpula, quizás la han visto por televisión, que es una cúpula de aluminio revestido de oro. Adentro se encuentra la roca del fundamento, donde se supone que Abraham se sacrifica a Isaac, o sea, cuando iba a sacrificar a Isaac, y ahí es el lugar del primero y segundo templo, en ese domo, el domo o cúpula de la roca que les voy a mostrar acá, para que se acuerden de lo que estoy mencionando, porque ese es un lugar histórico donde usted puede darse cuenta de que las cosas de la Biblia son reales. Ahí lo estamos viendo. En ese lugar que estamos presentando, entonces estaba el templo de Salomón, este templo maravilloso. En ese lugar que están viendo, cayó fuego del cielo. Escuche bien, cuando Dios aprueba la obra de Salomón y quema el sacrificio, ahí mismo fue. Ese es lo que se conoce como el domo de la roca. Y es muy significativo porque en este lugar fue edificada que en el siglo VI, este domo de la roca, por el Afani califa de la dinastía Omelia. Este califa fue el que mandó a construir para proteger este lugar, según ellos, muy especial. Según la tradición musulmana, claro. Desde ese lugar, Mahoma ascendió al cielo. Aquí se construyó el templo de Salomón, que después pasó a ser el templo de Herodes, donde caminó el Señor Jesús. En este lugar fue donde pisó, donde se manifestó el Mesías. O sea, al ver esto, al mirar a lo antiguo, a las sendas antiguas, también nuestra fe se fortalece, porque podemos confirmar que lo que la Escritura presentaba era verdad. Y aquí también este lugar tiene puertas muy interesantes, muy especiales. Ahí estamos viendo en la flecha el domo de la roca, y ahí está el famoso muro de los lamentos que sale por televisión, que es la parte antigua de la ciudad. Ahora hay una moderna, ¿no? Pero al ladito, ustedes pueden ver el domo, que al ladito estaba el templo. Y por eso donde está la otra flecha, donde muestra ahí, no sé si ven el mouse, la puerta de Mugrabi, hay como un túnel que construyeron para llegar al lugar donde estaba el templo de Salomón. Se lo mencioné porque a veces los hermanos no tienen idea cómo funciona esto. Parte del muro de la ciudad, pero está al ladito del templo. Claro, ahí lo podemos ver. Ahí donde están donde está esa flecha, era el lugar que yo les presenté, y ahí está el muro de los lamentos, esto es una vista aérea, y ahí está el domo de la roca. Y bueno, vamos a ver aquí un video, porque este lugar es grandioso. Por ahí caminó el Mesías. Por ahí, en ese lugar se hicieron distintos milagros que nos narra la Escritura, para que nuestra fe se pueda ir desarrollando, se pueda ir creciendo, que cada cosa que el Señor nos muestra es real, podemos confiar en Él. Vamos a ver ahora no fotos, sino que vamos a ver el templo mismo, el lugar, porque ahora ya no hay nada, o sea, esta roca que le estoy mencionando, pero ese es el lugar que Dios escogió y donde anduvo el Mesías.
Ahí lo podemos ver. Quedó tal cual como dijo el Señor, no quedará piedra sobre piedra. Estas son edificaciones modernas las que estamos viendo ahí. Esta es una vista aérea del lugar especial donde caminó el Señor, donde, como recién dije, cayó fuego del cielo, donde también David se detuvo la plaga, ahí los tiempos de David también. Vamos a pararlo aquí. Es algo maravilloso poder estar ahí en el lugar donde sucedieron tantos acontecimientos que nosotros hemos leído, que conocemos, que hemos escuchado. En 2 Crónicas 7:1 dice: y cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Ese fuego del cielo cayó en ese lugar que acabamos de ver. Versículo 2. Los sacerdotes no podían entrar a la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa entera. Amén. Se manifestó lo que se conoce como la Shekinah, la presencia visible del Eterno. Y dice que cuando inaugura el templo, versículo 8, Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión por 7 días, y todo Israel con él, una asamblea muy grande que vinieron desde la entrada de Amat hasta el torrente de Egipto. Y ustedes saben que se mataron miles y miles de animales. Era tanta la sangre que no podían ser contados, porque era el templo de Dios el que se estaba inaugurando. El arca había sido puesta en su lugar. Ahí, en ese lugar que vimos, también estaba el arca del pacto, esa arca maravillosa que representa, ¿no es cierto?, el asiento de la misericordia, el propiciatorio. En 2 Crónicas 5, 2, 3 dice: entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de la familia de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. La ciudad de David estaba un poquito más allá del templo, no es ahí efectivamente el templo, sino que era un poquito la ciudad antigua que se le conoce. Entonces, en este templo encontramos cosas maravillosas y vamos a seguir viendo ahora, vamos a seguir otro pequeño videíto acerca de este lugar que estamos estudiando en estos momentos. Esta, como dije, es lo que se conoce como el Domo de la Roca. En muchísimos lenguajes. La cobertura que ustedes ven ahí arriba es una cobertura de oro. Fíjense todo el trabajo de mármol que hay aquí alrededor. Y exactamente aquí en donde una vez estuvo el templo de Salomón. Que ese templo fue destruido también en los tiempos de Nabucodonosor, y que en ese piso, en ese suelo que ustedes están viendo, por debajo hay túneles por donde Jeremías, con hombres piadosos, sacaron el arca del lugar santísimo y la ocultaron de la mano de los babilónicos. Así que ese lugar tiene secretos, partes interiores por debajo del suelo por donde salió Jeremías con el arca y 4 sacerdotes. Todo eso está ahí en el lugar que nosotros estamos mirando en ese momento. Ahora fíjense ustedes, desde el primer templo que fue destruido por Salomón, escuche bien, hasta el templo que en los tiempos de Jesús, que fue destruido en el año 70, hay algo muy especial, porque entre la destrucción del primer templo y del segundo templo, escuche bien, hay exactamente 666 años. Escuche bien, porque quizás sea nuevo para usted, quizás nunca lo escucha en una predicación, pero que es muy interesante. Cuando el rey Joaquín de Judá tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Este rey también tiene que ver con esta historia, con estos tiempos, y fíjense que fue destruida en los tiempos de la Pascua.
con los romanos, pero entre la segunda destrucción y la primera, entonces hay exactamente 666 años, que el primer sitio fue en el año 597, escuche bien, antes de Cristo. El primer sitio de Jerusalén pasaron alrededor de 10 años y fue destruida en el año 586. Eso es historia. Lo puede chequear en el comentario bíblico, tomo 3, página 86, que dice así: al describir las campañas militares anuales, estas crónicas dan la fecha exacta de la entronización de Nabopolassar y Nabucodonosor, y de la captura de Jerusalén y de su rey Joaquín en el año 597. También dilucidan la cuestión del año de la muerte de Josías. Bueno, pero aquí tenemos el respaldo histórico de que fue el primer sitio en el año 597 a.C. Sígame la línea, por favor. Y pasaron 10 años y llegamos al año 586. Y si usted saca las cuentas entre sitio y sitio, de la primera Jerusalén y de la segunda, vamos a verlo aquí para que le aclare más todavía, vamos a verlo acá, hay exactamente, increíblemente, este tiempo. Acá está. Esto es lo que estoy mencionando. El primer sitio de Jerusalén fue por Nabucodonosor en el año 597. Vaya siguiendo la historia. 10 años después, en el 586 a.C., Jerusalén es destruida y el templo en el segundo sitio de Nabucodonosor. Es algo como lo que pasó en el año 70 también. Hubieron 2 sitios. Y el primer sitio por los romanos fue en el año 66. Vea la fecha, por favor, porque aquí tienen que ver las fuerzas del mal en contra del templo de Dios. Esto no es casualidad, no es algo solamente de los romanos, de los babilónicos. Aquí hay fuerzas que están trabajando para conseguir su objetivo en contra de Dios. Y vean, el primer sitio por los romanos fue en el año 66 después de Cristo, en la fiesta de los tabernáculos por Cestio Galo. Hasta ahí lo tenemos claro. Y desde el primer sitio por Nabucodonosor hasta el primer sitio por Cestio hay 663 años. Véalo bien, hay 663 años cuando Sitio llega ahí y rodea la ciudad. Sabemos que después de Sitio pasaron 3 años y medio. Entonces tenemos desde el 597 con los babilónicos hasta el año 66 después de Cristo con Cestio Galo, hay 663 años. Y si le sumamos ahora nosotros esos 3 años, que fue el sitio 3 años y medio, entonces obtenemos 666 años. ¡Qué increíble! Esto no es casualidad. Estamos viendo todas estas, podríamos decir también, señales que corroboran de que aquí hay una lucha entre el bien y el mal. No es casualidad que justo Cestio se le haya ocurrido ir para allá a Jerusalén, que después hayan enviado a Tito a destruir el templo. Hay poderes que están manejando el mundo, poderes espirituales del mal, huestes angélicas caídas, y que nos presenta de que tenemos que protegernos, tenemos que prepararnos para enfrentar tanta actividad que va para poder echar a perder todo lo que es las cosas de Dios. Y aquí estamos viendo algo muy pequeño, pero que es desconocido y que sorprende la exactitud de estos cálculos en cuanto a la Biblia. Y también tenemos acá, para aclararlo más todavía, entre el primer sitio de Jerusalén por Nabucodonosor y el segundo sitio y destrucción de Jerusalén por Tito, hay 666 años, que es el número de la bestia, el número del pecado, el número del mal. En manuscrito 77 de 1899 señala: Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última destrucción del mundo por fuego. O sea, esto es más todavía porque representa el mundo.
representa nuestro planeta. Dice que Representa cuando todo esto llega al fin de los tiempos, mis hermanos. Aquí hay mucho más de lo que aparece como las piedras del templo que representaban algo más. Aquí en esta destrucción no es solamente una cuestión de los judíos. En el deseado, en la página 581, dice, en su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Y eso es lo que estamos presentando, aquel gran día cuando viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria, una maravilla que tiene tantas ramificaciones en la Escritura y que están hechas solamente para los entendidos, para aquellos que no son impíos, para aquellos que van a fortalecer su fe y van a poder dar hasta la vida por el Señor. Ese es el objetivo, que cada uno pueda fortalecerse a través de toda esta maravilla de mensaje, de información que el Señor tiene para nosotros. Por eso que no nos ha dejado huérfanos. No somos así a la deriva solos. Es un plan maestro de Dios para cada uno de sus hijos. Y volviendo a lo del templo, tenemos aquí que el agua también que mencionaba ahí cuando Jesús fue en esa fiesta de los tabernáculos y señaló el agua como diciendo que de su interior iban a correr ríos de agua viva, estaba en este lugar. Cuando él dijo eso, estaba aquí en este lugar que les voy a mostrar acá en el templo. Vamos a ponerlo acá nuevamente. El estanque Siloé, de donde se traía esa agua. Aquí usted lo puede ver, lo puede chequear también. Es donde se encuentra, para que ustedes tengan una idea, el estanque de Siloé. ¿Ok? Desde aquí, antiguamente, aquí se encontraba el altar, posiblemente muy cerca de donde se encuentra esta pequeña cúpula, aquí que se puede ver la pequeñita, aquí delante, posiblemente allí se encontraba el altar donde salían los sacerdotes, los levitas. La Biblia nos dice, incluso en el Nuevo Testamento, cuando se celebraba la fiesta de tabernáculos, los sacerdotes tenían que salir, hacer toda una caminata por aquí, bajar, y se dirigían hacia el estanque de Siloé. Cuando ellos llegaban al estanque de Siloé, cargaban sus vasijas con agua y desde allí venían juntamente con los levitas nuevamente hacia aquí, hacia el templo, para hacer lo que se conoce como la libación del agua y el vino. Y recuerden que eso se hacía por 7 días, que era lo que duraba la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos. Pero ahí estamos para entender por qué el Señor dijo eso, porque en ese momento se podían ver los levitas, los sacerdotes, que traían el agua, iban al estanque Siloé y volvían al templo nuevamente. Y en ese contexto el Señor le dijo que el que creyera en él, de su interior iban a saltar ríos de agua viva, un agua maravillosa de la cual deseamos participar cada día sobre todo. Así que tenemos muchas cosas que ver. En Juan 7, versículo 37 y 39 está lo que estamos mencionando. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria al Señor. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Gloria al Señor. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Qué espíritu tiene? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo mueve en su corazón? No es la forma externa de religión, de leer la Biblia, de asistir a un culto, de cantar, de ofrendar, de hacer la obra misionera, como dijimos al principio. Es el espíritu mueve, el espíritu prometido a los creyentes, dice la Biblia. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 8 al 10, dice, y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, contra este inicuo, el espíritu nos va a proteger, nos va a enseñar, nos va a mostrar lo que es correcto, lo que es verdad. Versículo 9, inicuo, cuya venida es conforme a la actividad satánica, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Y contra eso debemos fortalecer nuestra fe, porque van a ser prodigios, señales grandes que todo el mundo va a ir en pos del enemigo. Por eso que es importante ver todo este asunto, aprender. Y ya voy a ir terminando.
pero quiero mostrarles lo que se conoce como la emplanada de la mezquita, allá en el monte del templo, que se le conoce, porque hay puertas también en esta ciudad, la ciudad antigua y del templo, que nos pueden dar una gran enseñanza. Vamos a ver aquí, aprender un poquito para ir terminando, en cuanto a estas puertas que estoy mencionándoles. Ahí las puede ver. Tenemos, esta es la número 1, que se le conoce como la puerta de la misericordia. La pueden ver ahí. Quiero destacar esta, son varias las puertas. Quiero destacar esta porque al ladito está el Monte de las Olivas. Y Jesús fue, cuando estuvo aquí en la tierra, al Monte de las Olivas. Conocemos la historia, oraba al Señor ahí y entraba por esa puerta al templo. No entraba por otra porque esa es la que da justamente para allá. La número 1 se le conoce como puerta dorada o puerta de la misericordia. La número 2 se le conoce como ahí tenemos las puertas de la tribu, la remisión de la oscuridad, la puerta del consejo, la puerta del hierro, el algodonero. Ahí tenemos los nombres de todas las puertas, pero la que nos vamos a centrar es en aquella puerta, la puerta de la misericordia que estamos nosotros viendo, y que se le llama en la Biblia la puerta oriental. Ahí podemos ubicarnos en la parte física de los puntos cardinales, donde muestra que al oriente estaba la puerta de la misericordia, que se llamaba, al norte estaban las otras puertas, occidente y al sur. Y por eso que estoy mencionando de que esta puerta es mencionada en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, pero estoy mostrándoselas para que se ubiquen en el tiempo, en el contexto de lo que voy a presentar. La puerta dorada es donde está la puerta de la misericordia, es la parte de la ciudad más antigua de Jerusalén. Esta puerta en hebreo se le conoce como Sha'ar HaRahaim. Esta puerta permite el acceso directo al Monte de los Olivos. Y hoy en día esta puerta está cerrada. Fue sellada en el año 1540 por orden de Solimán el Magnífico, que era un sultán del Imperio Otomano y que la cerró, la bloqueó esta puerta por donde pasó el Mesías para evitar que el Mesías entrase por ella a Jerusalén. Mire, qué curioso. La tradición judía afirma que el Mesías pasaría por esa puerta oriental cuando viniese a gobernar. Entonces, este musulmán Solimán intentaba frustrar los planes del Mesías y selló esta puerta con 5 metros de cemento de aquella época para evitar de que el Mesías pudiese entrar. Vamos a ver esa puerta que les estoy mencionando, la puerta de la misericordia que se le conoce, o la puerta dorada también. Ahí ustedes la pueden ver. Eso fue lo que hizo el sultán, la selló para que nunca pudiese gobernar el Mesías. Sin embargo, se atrasó un poco el sultán porque el Mesías ya había pasado qué rato por ahí. Y la profecía señala algo muy interesante, muy importante, que les quiero comentar. Dice en Levítico 21:1, porque también este sultán, para que no entrara el Mesías a Jerusalén y gobernase, entonces puso un cementerio, escuche bien, en la puerta. Puso cadáveres, puso tumbas ahí, porque sabía que el Mesías no podía contaminarse, como dice Levítico, como no podía contaminarse con muertos. Levítico 21, versículo 1 señala, dice así: Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y dile que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Vean, entonces este sultán puso un cementerio ahí a la entrada de esa puerta, la selló y más encima puso un cementerio porque sabía que el Mesías no podía pasar por ahí. Esta puerta ha permanecido sellada desde aquel entonces hasta el día de hoy. Lo que no sabía el sultán es que el Mesías ya había entrado por esa puerta muchos años antes. Y aquí les voy a mostrar el cementerio donde hizo este hombre para impedir el propósito de Dios, selló esta puerta que estoy presentando y ahí abajito, bueno, me pasé ahí una. Si ustedes, voy a retroceder.
Ay, no sé por qué no quiero ahí sí, ahí retrocedió. Vean que abajo de la puerta hay tumbas. Está todo lleno de tumbas para que no pasase el Mesías. Esto realmente es impresionante hasta dónde puede llegar lo tosudo del ser humano para impedir la obra de Dios. Ahí tenemos una visión de más lejos. Está tomada desde el Monte de los Olivos, y ahí podemos ver el cementerio, que es muy amplio, está lleno de tumbas ahí, para que el Mesías no pudiese pasar. Ahí tenemos una perspectiva mejor, donde muestra lo que hizo este hombre. Y sin embargo, la mano de Dios fue mucho más fuerte, como siempre, y ya no tenía objetivo hacer eso. En Ezequiel 43 dice, versículo 1 y 2 dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. ¿Se acuerdan que vimos los puntos cardinales? La puerta oriental es la puerta dorada o la puerta de la misericordia. Y dice, y he aquí la gloria de Dios, del Dios de Israel, que venía del oriente. O sea, por esta puerta pasó también la gloria física, la gloria literal del Señor, que también después pasó en forma carnal, podríamos decir, como hombre, cuando el Señor Jesús pasó por ahí también. Y sabemos nosotros que la Shekinah, la gloria del Dios visible, era Jesús, era el Mesías. Pasó 2 veces por ahí como gloria fulminante y como ser humano. Y aquí estaba profetizado en Ezequiel 43. Ahora, en Ezequiel 44, dice en el versículo 1 y 2, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Esa es la puerta que estábamos mencionando cuando le mostré los puntos cardinales, la puerta oriental. Dice que estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre alguno, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Y hoy en día esa palabra se ha cumplido y se va a cumplir por siempre, porque salió de la boca del Señor. Esta puerta que estamos viendo ahí no se va a abrir, porque por ahí pasó el Mesías justamente como ocurrió. Él bajó desde el Monte de los Olivos y fue al templo por ese lugar. Y ahí podemos ver nuevamente las tumbas, y esta puerta quedó sólidamente cerrada. Ahí, para pasar por ahí sería muy difícil. Entonces, ahí la tenemos, mis hermanos. Es una cosa tremenda. Cuando estudiamos la Biblia, cuando miramos al pasado, buscad las sendas antiguas, decía, mirad hacia las generaciones pasadas y encontraremos mucha riqueza que van a fortalecer al pueblo de Dios. Mientras tú más estudies, más escudriñes, más maravillado te quedarás del poder del Salvador, de su grandeza, para identificar los falsos milagros, para identificar cómo le pasó a Job, por ejemplo, o los magos de Faraón, los terremotos formados por el enemigo. Para poder tener discernimiento de todo eso, hay que tener una consagración. En 1 Pedro 4:7 dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad, preparémonos, hermanos. Hagamos reuniones, podamos consagrarnos cada día. Y comenzamos este mensaje diciendo en Lucas 21:27, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y grande gloria. ¡Qué maravilla! Que tú y yo podamos ser parte de ese pueblo final que va a formar parte de los redimidos y que se va a ir con Jesús cuando Él venga en aquella nube con poder y grande gloria. Yo estoy muy contento de haber compartido con ustedes y me despido en esta hora hasta una próxima oportunidad, si el Señor así lo permite, y me despido deseándoles que el Señor les bendiga ricamente. Que